todos, Pastor Igor aquí, y esta es la serie de soteriología. Fe salvífica, fe salvadora. Avanzamos en Ordo Salutis, elección y predestinación, llamado interior y regeneración, fe y arrepentimiento. Hoy hablamos de fe, justificación, adopción, santificación y glorificación. Todas estas bendiciones se nos adjudican por nuestra unión con Cristo. Hay aspecto pretemporal de nuestra unión con Cristo, también hay experiencia presente de la unión con Cristo. Pablo dice a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Esa es la experiencia del creyente de su salvación, experiencia que ocurre en tiempo. Somos llamados, pero luego sigue, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mirad qué interesante. ¿Cuándo nos fue dada la gracia en Cristo Jesús? Antes de los tiempos de los siglos. Dijimos también que en nuestra salvación hay actos que Dios y solo Dios hace, como elección y predestinación, y también llamado interior y regeneración. Los llamamos actos monergistas de Dios, y otros actos de Dios Él opera en los escogidos, pero también involucra la conciencia de ellos en responder a la obra de Dios. Arrepentimiento y fe son acciones divinas y humanas. Dios produce fe en nosotros. La fe es el don de Dios. En Filipenses 1:29 leíamos que a nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, o sea, creer en Cristo se nos otorga, se nos concede. No solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él, pero el creer en Cristo es su don, se nos concedió. También Juan dice, en el Evangelio de Juan, Cristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 65, podríamos leer también 44, pero 6:65, 6:65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si no le fuere dado del Padre. La fe es el don de Dios, pero nosotros debemos creer. Dios no cree por nosotros, nosotros tenemos que ejercitar la fe. Y esto no es nuestra obra, porque es don de Dios, no es nuestro mérito. Tenemos que obedecer al mandamiento de Dios, pero no es nuestra obra, ya que es el don de Dios. De modo que la fe es algo que nos es dado y que nosotros debemos ejercer. Fe y arrepentimiento son igualmente necesarios para la salvación. Los dos componen nuestra conversión. Así que, ¿qué es la conversión a Jesucristo? Es arrepentirse y creer en Jesucristo. Es tornarse del pecado y venir a Cristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por medio de la fe. La fe es el instrumento que nos conecta con Jesucristo. Fe es el puente que nos trae a la orilla de Jesucristo, donde estamos a salvo. Nos salva Cristo, pero para llegar a Cristo, la fe nos conduce a Cristo. Por tanto, es como puente. Es un matiz importante que Cristo es el que salva, importante por el hecho en sí, e importante por la seguridad de la salvación. Somos salvos por nuestra unión con Cristo. Para que seamos salvos, tenemos que poseer la vida de Cristo. Pero Cristo no puede quitarse la vida de Él para entregársela a nosotros, porque Él no puede dejar de vivir. La manera en que nosotros tengamos su vida es que seamos unidos a Él. La fe es el conducto que nos une en tiempo con Cristo. Fe significa plena confianza en los méritos de Cristo para mi salvación. Yo admito que no puedo obtener la salvación por mis propios o cualquier otro medio y me fío completamente en la obra de Cristo. Fío de que es suficiente para estar en la posición correcta delante de Dios. Una fe verdadera incluye 3 elementos: conocimiento, asentimiento y confianza.
Conocimiento. Primero tienes que conocer la verdad acerca de Jesucristo. Debemos conocer el Evangelio. No puedes creer en lo que no sabes. El Evangelio debe ser anunciado para ser aceptado. La Biblia dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Una fe auténtica no surge de la ignorancia, no es creer cualquier cosa o creer en nada. Es conocer y creer en el Evangelio. Aplicación práctica obvia aquí. Debes leer y estudiar la Biblia si quieres alimentar tu fe. Debes estudiar la Biblia. Debe haber conocimiento bíblico, conocimiento de la divina verdad. Luego el asentimiento, segundo elemento de la fe, es estar de acuerdo con la verdad. No es solo ser informado. En Juan 8 se describe la interacción de Jesucristo con los judíos que habían profesado creer en Él. Cristo, como si cuestionara la autenticidad de la fe de ellos, dice en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y un instante después, cuando Cristo les dice que conocerán la verdad y la verdad les hará libres, empiezan a discrepar. Un momento, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Toda la conversación termina con que los mismos hombres que hace un rato profesaban creer en Cristo, ahora cogen piedras para apedrear a Jesús. Y el tercer elemento de la fe salvífica es la confianza. Conocimiento, asentimiento o acuerdo y confianza. Es hacer el paso de confianza en los medios de Dios para la salvación. Una silla es una buena ilustración de lo que significa creer en Jesucristo. El conocimiento es requerido para una fe genuina en el Señor Jesucristo. Debes saber los hechos del Evangelio, saber en qué creer. El asentimiento, el acuerdo, se requiere para la fe. El aceptar el Evangelio a medias no vale, se requiere aceptación total. Pero esto aún no es todo. Creer en Jesucristo para la salvación es como sentarse en la silla. Uno puede saber que esto es una silla delante de mí, la silla puede soportar mi peso, hasta su diseño me parece bien, pero una cosa diferente es sentarse en ella. Esto es lo que significa creer en Jesucristo, es aceptar sus medios para la salvación, es su sacrificio, en que Él murió por mis pecados. Yo, creyendo en Él, soy justificado. Esto es fe salvífica y sus tres elementos. Cuando la Biblia habla de la fe de los que son salvos, pone el verbo creer en tiempo presente. Juan 5:24 dice uno de los versículos más citados para la seguridad de salvación. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree ahora mismo, está creyendo. Muchas veces en el contexto evangélico contemporáneo, la gente basa su seguridad de salvación en el momento inicial de la fe. A veces oyes decir que fulano o fulana ha creído hace 2 años. En realidad, si la persona no ejerce su fe de forma continua, no tiene gran importancia lo que ha creído hace tantos años o la oración de fe repetida, porque la seguridad de la salvación se basa en lo que uno cree ahora mismo. Porque en el Evangelio vemos que los que creen, los que están creyendo, tienen vida eterna. La fe salvífica es el ejercicio continuo de la confianza en Jesucristo, no una confesión puntual. El Evangelio de Juan, que a menudo se utiliza como herramienta evangelística para el estudio bíblico a los que aún no son convertidos, el Evangelio de Juan en realidad no fue escrito para una persona no creyente, no es un tratado para un inconverso, sino que fue escrito para los que creen en Cristo, para usarlo en la iglesia. Creer en Jesucristo es encomendarse a uno mismo a Cristo. Si esto ocurrió, entonces será el estado de la conciencia continuamente. Se trata de una persona que continuamente cree. Ahora dijimos antes que salva a Cristo y la fe nos conecta con Él. Esto significa que la eficacia de la salvación no depende de la fuerza o el tamaño de nuestra fe, sino del Salvador, de su objeto, del valor del objeto de la fe. No es la calidad de nuestro abrazo lo que nos sostiene, sino la firmeza de aquel que nos sostiene, Cristo.
Quien salva es Él, incluso cuando nuestra fe se siente débil. La mujer del flujo de sangre en el Evangelio no necesitó derribar a Jesús con un abrazo prolongado. Ella solo dijo, si tan solo tocare su manto, seré salva. Fue un toque casi imperceptible, pero tocó a la persona correcta. Es cuestión de venir a Cristo. No la fuerza con que vengo, sino venir a Cristo. La salvación no dependió de la fuerza de su mano, sino del poder de aquel a quien extendió su mano. Lo crucial no es que tan fuerte creas, sino que tu fe, por muy pequeña que sea o grande, esté puesta en Cristo. No es cuestión de cuál fuerte sea mi fe, sino que mi fe sea en Cristo. No es la fe en mi fe. Yo creo que mi fe es lo suficientemente fuerte para aguantarme. No es la fe en mi fe, sino la fe en Cristo. Tu fe puede ser tan pequeña como un grano de mostaza, pero si está dirigida a Jesucristo, eres tan salvo o tan salva como el apóstol Pablo. La cuestión no es creer, sino creer en el verdadero Dios y Salvador. Puedes tener toda la fe, pero si no está puesta en Cristo y su obra, esta fe no sirve para nada, como si no la tuvieras. El que salva es Cristo en el que crees. Spurgeon, en su famoso libro Todo por Gracia, pone ejemplo de dos hombres que cayeron en agua. Les echaron una cuerda para salvarlos. Luego uno de ellos vio un tronco en el agua que se veía más robusto que una fina cuerda, y soltó la cuerda y se agarró del tronco, terminando cayendo con el tronco por la catarata, mientras el otro fue sacado al suelo. ¿Por qué uno fue salvo y otro no? Porque solo uno de ellos tenía conexión con la tierra. El otro, por muy grande y seguro que le parecía el tronco, no tenía esta conexión. Por muy grande que sea la fe, o las obras, o lo que sea, o la fe en este caso, no nos conecta con Cristo, es para nuestra perdición. Por otro lado, por muy fina que parezca la cuerda de nuestra fe, lo importante es que sea conectada a Cristo, es venir a Cristo. Ahora bien, ¿significa esto que el tamaño y la fuerza de la fe no importan en absoluto? No, aunque no afecten la seguridad de la salvación, ni la salvación misma, sí repercuten profundamente en nuestro caminar diario con Dios. Siendo la fe el conducto que nos conecta con Cristo, cuanto más ancho sea ese canal, con mayor intensidad podremos deleitarnos y consolarnos en el día a día. Una fe pequeña en Cristo salva, porque Cristo salva, pero una fe grande nos ensancha para experimentar la plenitud de sus bendiciones. Por eso, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículos 14 a 21, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él no ora para que seamos salvos, para que los efesios sean salvos, sino que sean fortalecidos en el hombre interior, que comprendan el amor de Cristo. John Bunyan ilustra esto a través del personaje llamado Poca Fe. Este hombre es asaltado en el camino por unos ladrones, aunque no logran quitarle sus joyas, que representan su unidad, su identidad con Cristo. Sí que le roban todo el dinero para el gasto diario. Entonces Poca Fe pasa el resto de su viaje viviendo como un mendigo espiritual, quejándose, sumido en dudas, incapaz de avanzar con gozo. Por eso mi exhortación a mí y a todos es alimentar la fe, es pedir que Dios nos fortalezca en fe. ¿Qué debemos hacer nosotros para que esto suceda?
La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que cuando escudriño las Escrituras y veo lo que las Escrituras dicen acerca de Cristo, yo obtengo un cuadro más claro de quién es Cristo, lo glorioso que es Jesús, lo grande que es, lo maravilloso, lo eficaz, de la esperanza que tengo en Él, de la gloria que Él da a los salvos, de lo que Él da a los creyentes. Yo conozco más a Cristo en el proceso del estudio de la palabra, de la oración, de la meditación, de la obediencia a Cristo. Yo entiendo la realidad de quién es Cristo cada vez más. Lee, estudia la palabra de Dios.